Hola, hoy damos inicio a nuestra serie de heroínas invisibles. La invitada que tengo hoy es muy especial y quise que hiciéramos el inicio con ella porque es una historia muy impactante, es una historia muy bonita, es una persona que quiero mucho, que llevo siempre en mi corazón. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo con ella. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Gómez, aunque yo a ella siempre le digo que soy más Guerra que Gómez porque soy muy problemática, me enojo fácilmente. Eh, pues mi historia de vida es una historia, pues, entre comillas, normal, pues, o por lo menos es normal para mí, porque es la vida que me tocó. Yo me casé muy joven, yo tenía 16 años y con mi esposo yo viví durante 7 años y tuvimos una vida muy complicada hasta que nos separamos. Yo me quedé sola con 2 hijas muy pequeñas y yo estaba demasiado joven y a mí me tocó emberracar. Yo no tenía otra opción. A nosotros nos enseñaron en nuestra familia a ser trabajadores y juiciosos y yo sabía que mis hijas eran mi responsabilidad. Yo no había terminado la universidad, yo no tenía sino prácticamente el bachillerato y con eso comencé a trabajar. Trabajé en muchas cosas, llegué a tener 3 trabajos al mismo tiempo, porque yo tenía que sacar adelante a mis hijas. Eh, Mis niñas, pues en general, fueron muy bien llevadas, ellas se dejaron orientar y yo también tuve mucha ayuda de mis padres que me ayudaron a educarlas. Yo trabajaba prácticamente todo el día y siempre estaba pendiente de ellas, era a través de un teléfono. El tiempo pasó, la vida fue muy difícil porque una mamá sola con 2 hijos es muy complicado, pero todo pasa y uno se acostumbra a lo que es la vida y para mí la única opción era sacarlas adelante, yo no tenía otra, yo no me podía rendir. En los ires y venires de la vida yo aprendí muchas cosas. Cuando yo era pequeña, mi mamá nos hacía tortas y ella me decía que le ayudara. Entonces yo me ponía y le ayudaba porque yo siempre fui como muy creativa y eso me gustaba. También en la parte de que a mi padre le gustaba mucho funcionar con las cosas de luz, con construcción, con tornillos. Entonces yo también me ponía a trabajar con él. Tanto mi padre como mi madre me dieron muchas herramientas que yo no valoré en su momento, pero que ahora me doy cuenta que gracias a ellos dos es que yo soy muchas cosas y logré muchas cosas en la vida. A mí mucha gente me dice que yo fui muy berraca, que yo luché mucho, que eso no lo hacía cualquiera, pero yo a todo el mundo le decía, no, yo no me veo como alguien berraco, yo no me veo como alguien muy fuerte, yo simplemente veía que eso era lo que yo tenía que hacer por encima de lo que fuera sin pensar nada más. A pesar de estar sola, mis hijas son profesionales, son llenas de valores, son muy juiciosas, ninguna de las dos se embarazó. Yo ahora vivo sola con mi madre. Yo trabajé durante 16 años como delineante de arquitectura y no tenía ni siquiera el título porque yo había entrado a la universidad, pero me tocó salirme. Sin embargo, en el 2015 reingresé a la universidad y terminé mi carrera, a pesar de que yo ya llevaba demasiados años ejerciendo como delineante sin serlo. Nunca me quedó nada grande porque yo luchaba por encima de lo que fuera para obtener lo que quería. Fue una vida difícil con muchas privaciones, pero con mucho amor y mis hijas se dejaron toda la vida orientar y yo no tuve mayores contratiempos con ellas y me siento muy orgullosa de ellas. Últimamente, hace por ahí unos 8 años más o menos, a mí me empezaron a decir que por qué no montaba un negocio de tortas, que yo tenía habilidad, pues por los conocimientos con mi mamá. Yo siempre le hacía las tortas a mis hijas de sus cumpleaños porque yo no tenía mucho dinero. Entonces, comencé, supuestamente era un negocio con mi hermana, pero mi hermana se desentendió de todo porque ella decía que ella los iba a vender, pero ella no vendió las cosas. Pero yo fui creciendo y fui aprendiendo, yo me ponía a ver videos en YouTube, aprendí mucho, hice unos cursos virtuales en el SENA también.
también aprendí mucho, pero básicamente pues mi mayor conocimiento fue la experiencia con mi madre y las cosas que les hice a mis hijas y pues como siempre mis ganas de aprender constantemente. La mayoría de las cosas a mí me ha tocado ser empírica, pero me ha ido bien, gracias a Dios, porque no solamente yo sé hacer tortas, sino que también hago mucho lo que tiene que ver con todas las manualidades. Soy capaz de hacer arreglos en mi casa, de luz, de agua, de lo que sea, porque a mí me gusta aprender y a mí me gusta desenvolverme. Sin pensarlo, terminé aprendiendo demasiado de hacer tortas. Hice ya cursos presenciales y estudié en Interactuar, que una de mis hijas me regaló el curso, y también en el SENA presencialmente. He aprendido muchísimo, como les digo, pues todo lo empírico y adicional, cada que quiero hacer algo, cada que veo algo diferente, yo me dedico a estudiar y cada torta que voy a hacer siempre me gusta investigar porque a mí me gusta personalizar. A mí no me gusta hacer lo que hace todo el mundo, sino algo diferente y aprender a hacer las cosas antes de meterme en lo que no sé. Afortunadamente yo me siento bendecida. He salido adelante en todas las adversidades que he tenido, sin pensar, sin esperarlo y sin sentirme más que nadie jamás. Pero bueno, ya mis hijas son mi bendición y mi producto de toda la lucha que tuve toda la vida. Maru, pero sí me gustaría que hiciéramos un poquito de énfasis en tu historia con con tu matrimonio, con tu ex esposo. También que les contaras un poquito de lo que has padecido y también la historia que tienes con tu mamá, el cuidado que has tenido con ella y todo. Bueno, yo cuento algo un poquito. Me siento muy identificada con Maru porque las dos hemos atravesado pues como lo mismo en cuestión de salud. Ambas tuvimos una fisura en la columna, sufrimos del nervio ciático y en realidad cuando nosotras hablamos sabemos y entendemos muy bien lo que está pasando la otra, porque ambas sufrimos y padecimos lo mismo. No es lo mismo uno decirle a una persona que nunca ha sufrido la columna el dolor y lo que uno siente, como una persona que de pronto sufre del dolor de cabeza, que uno lo padece como más generalmente las personas, entonces uno ya como que asimila, ay, qué pesar, le está doliendo la cabeza, duele mucho. Pero un dolor en la columna a veces de pronto la gente no lo asimila porque nunca han sentido un dolor así. Entonces a veces ella y yo nos entendemos mucho cuando ella me dice qué siente o yo le decía qué sentía, porque gracias a Dios me siento totalmente recuperada, pero la entiendo perfecto, el cansancio, los síntomas que uno tiene de vez en cuando, pues que son muy fuertes. Entonces es algo en lo que me siento identificada. Entonces quiero pues que ella nos cuente un poquito más de eso. No. Yo me casé muy joven, yo tenía 16 años, súper joven. De pronto no tenía la suficiente madurez mental, aunque era muy madura para la edad que tenía e incluso yo ni siquiera sabía cocinar cuando me casé y a mí me tocó aprender, porque como nosotros éramos tantos, a mí no me tocaba cocinar. Entonces a mí sobre el camino con mi esposo me tocó aprender a caminar y eso fue una lucha y también un éxito en mi vida. Pero él era una persona muy celosa. Entonces los celos los llevaron a maltratarme de todas las maneras posibles, tanto al punto de que uno deja de ser persona, uno deja de sentir que vale, uno cree que uno no es nada, uno cree que uno todo lo hace mal, que sí, uno a veces hasta duda de que uno sí en realidad haya sido infiel. O sea, esa lucha con una persona sí es muy complicada y uno se enferma parejo con ellos. A uno mucho la gente lo critica. Ay, pero es que usted es boba porque se deja pegar. Pero eso no es tan fácil porque uno se enferma, porque es que el maltratador no lo hace de una vez, sino que eso va aumentando gradualmente. Entonces, para mí lo más difícil fue tomar la decisión porque así la gente no lo entienda, yo a ese tipo lo adoraba, el padre de mis hijas era el amor de mi vida. Entonces la decisión me costó muchísimo y fue muy difícil, pero lo hice. Me siento orgullosa de haberlo hecho, pero eso me trajo demasiados problemas porque muchas veces me tocó casi mendigarle que me ayudara con las hijas de él,
porque él no me quería pasar dinero. Pero, por ejemplo, el día que yo lo dejé, yo lo eché de la casa, pero yo lo hice meter al calabozo porque me había pegado. Y ese día yo por la tarde en mi casa, yo me puse a llorar, porque yo tenía 23 años y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a sobrevivir? ¿Yo cómo voy a salir adelante? Yo no voy a ser capaz, yo sola, con 2 hijas. Y eso fue un trauma muy duro para mí. Pero poco a poco me di cuenta que yo era capaz y yo pagaba arriendo, y pagar arriendo es muy difícil, y tener 2 hijas y no poderlas tener todo el día también es muy difícil, pero uno a medida que va pasando la vida va aprendiendo a vivir, va aprendiendo a pasar los inconvenientes que tiene, va aprendiendo que no es tan complicado, que no es tan difícil y que es más el miedo. Yo he tratado con muchas personas maltratadas y yo siempre las aconsejo que no se dejen, y no es el hecho de que te maltrates con él, de que Se se igualen. pongan de tú a tú. El hecho es simplemente que el maltratador no va a cambiar, mucho menos si no tiene la intención de cambiar, porque eso es un problema psicológico que ellos tienen que verlo con un especialista, y la mayoría no reconoce el problema. Incluso hasta ahora yo todavía me doy cuenta que él no ha cambiado, él sigue siendo un maltratador. Pero bueno, lo importante es saber que uno no está solo, lo importante es saber que así no contés sino con tus manitos. Vos que me estás escuchando, así solo tengas tus manitos, te vas a dar cuenta que con eso es suficiente cuando vos luchas y cuando tenés las ganas de salir adelante con tus hijos, o sola o solo, porque también hay hombres maltratados. Lo importante es querer, luchar y salir adelante es fácil, después de estar convencido de que uno es capaz de hacerlo. Bueno, con respecto a mi columna, hace algunos años yo tuve una caída. A mí los médicos me dijeron que no solo eran las caídas, sino que eran muchas cosas. A lo largo de los años uno va adoptando malas posturas que le afectan la columna, y los dolores de la columna eran tan horribles que yo siempre he sido muy berraquita, pues dentro de lo que dicen, pues, porque yo nunca he sido llorona, pues yo no chillo ni nada de eso, y a mí ese dolor me doblegaba totalmente y me hacía llorar como una niña chiquita. Y también he luchado mucho contra ese dolor y he hecho muchas cosas, y obvio, sí entiendo a Cris, y a veces ella es la única como que me da ánimos, porque ella sabe lo que yo siento, ella sabe lo que se siente, incluso ella me ayudó en la parte que ella me dijo que fuera donde un quiropráctico, y el quiropráctico fue el que me ayudó a sanar muchísimo. A mí ya me enderezaron el disco, porque a mí se me torció un disco de la columna y me estaba apretando el nervio ciático. Lo que pasa es que el nervio ciático es tan importante y tan grueso que es muy difícil que se sane, hay que darle mucho tiempo, y estoy en ese proceso de restauración de mi nervio, y esperando pues que eso se termine de molestarme, porque es muy complicado, es difícil estar parado, es difícil caminar, es difícil hacer cosas repetitivas, pero igual como todo, yo sigo luchando porque yo considero que si uno tiene a Dios en su corazón, y que si uno quiere luchar, uno logra lo que se proponga. Y a mí todo el mundo me decía que uno no se aliviaba, y a mí me enderezaron el disco, entonces yo no me voy a dejar de lo que diga la gente, porque siempre pienso que tengo que ser positiva para poder lograr los objetivos que quiero. Como soy delineante de arquitectura, yo estaba trabajando en la obra de Almar, la carretera que están haciendo acá en el ¿cómo es? En el occidente, en Santa Fe de San Jerónimo. Bueno, yo estaba trabajando allá, pero como yo estaba en ese proceso de recuperación, a mí me afectaba mucho también viajar. Yo tengo una mamá que está enferma desde el 2003. A ella le dio un derrame cerebral le desencadenó mal de Parkinson, y desde eso ella se ha desgastado muchísimo y se ha degenerado y deteriorado impresionante, al punto de que ella ya depende totalmente de uno para casi todo. Y aunque ella está
ella está consciente de las cosas, ella tiene su movilidad reducida, sobre todo porque en el 2015 le hicieron una cirugía que la dejó casi como un vegetal. Y resulta que la persona que estaba cuidando a mi madre dijo que no la iba a cuidar más y no había nadie más que la cuidara, entonces había que meterla a un hogar geriátrico. Y yo me sentí mal por mamá y a la vez porque la viajadera me estaba matando, yo le propuse a mi madre que si ella quería, yo renunciaba a mi trabajo y me dedicaba a cuidarla. Yo me la traje a vivir conmigo en mi casa. Yo ya vivía sola porque mis hijas ya se fueron de la casa, ya tienen sus propios hogares. Entonces me la traje para acá, la instalé, pero también me ha tocado muy duro porque como ella tiene movilidad reducida, a mí me toca lidiarla mucho, me cuesta mucho, me duele y ha sido un proceso muy difícil. Yo la recibí muy flaca, yo la recibí muy deteriorada, pero de a poco en el tiempo que la llevo cuidando, mi mamá se ha mejorado mucho, ha subido de peso, se mueve más, pero en el diario vivir es muy difícil y es muy complicado y yo muchas veces quiero tirar la toalla, pero al otro día digo que no, cada día es una nueva oportunidad de pensar otras cosas, de recomenzar, de tomar otro aire, de seguir luchando, de ser resiliente. A mí me han dicho mucho que yo tengo resiliencia y yo creo que sí, esa sí es una cualidad que yo tengo porque yo siempre sigo luchando a pesar de los problemas, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de las luchas. Ahora soy bendecida, yo tengo la opción de hacer tortas y puedo vivir de ellas porque yo ya de hecho viví durante 2 años haciendo torta. No solo hago tortas, sino muchas manualidades, entonces también estaba haciendo anchetas y, y me siento feliz porque cada día es una nueva oportunidad de pensar otras cosas, de recomenzar, de tomar otro aire, de seguir luchando, de ser resiliente. A mí me han dicho mucho que yo tengo resiliencia y yo creo que sí, esa sí es una cualidad que yo tengo porque yo siempre sigo luchando a pesar de los problemas, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de las luchas. Ahora soy bendecida, yo tengo la opción de hacer tortas y puedo vivir de ellas porque yo ya de hecho viví durante 2 años haciendo torta. No solo hago tortas, sino muchas manualidades, entonces también he estado haciendo anchetas y, y me siento feliz porque he logrado muchos objetivos, a pesar de que me ha tocado lucharlo mucho. De todas maneras, considero que la vida con solo felicidad, con solo cosas buenas o con mucho dinero, no la alcanza uno a valorar. Valoro mucho la gente, valoro mucho mi familia, valoro mucho mis amigos, mis amigas, a todo el mundo y trato de ayudarle a los demás en la medida de lo posible, porque es que en este mundo uno vino fue a servir, uno no puede venir a pensar solamente en uno, hay que pensar en los demás. Con mi mamá es un problema diariamente, pero ahí vamos, porque es difícil y como ella está consciente, entonces ella a veces tiende mucho a poner problema, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios. Y no sé, Cris, ¿qué más quieres que profundice o que diga? Bueno, a manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Hay dos palabras muy claves en esta conversación y es la resiliencia por una parte y la voluntad. Sin la resiliencia no somos capaces de superar todo lo que nos ha pasado en la vida. Y la voluntad es la que nos ayuda a hacer todo, a hacer las cosas, a estar dispuestos, a ejecutar una acción, una tarea. Entonces, la resiliencia es súper importante y la voluntad que le inyectemos a todo. Entonces, la invitación es para que le inyectemos, tengamos resiliencia, le inyectemos voluntad a las cosas que hacemos, si es posible, si lo podemos lograr. Por más oscuro que aparezca todo el panorama, siempre va a haber algo que nos va a impulsar, que hay que buscar esos por qué, esos para qué, por los cuales nos vamos a sentir motivados a poder hacer las cosas, a salir adelante.
Bueno, gracias por haber visto el video hasta el final. Vamos a estar colocando las redes sociales de Maru para que la sigan, para que conozcan sus productos, todo lo que ella hace, si tienen una historia que contar, si tienen algo que brindarnos, así como estas historias que estamos colocando, les interesa exponer algún héroe o heroína que tengan ahí, pues entonces estamos muy atentos, me pueden escribir y vamos a estar conversando y dando testimonios y contando historias. Chao.